Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Model View Controller, que es modelo vista controlador. ¿Qué es? Es un patrón de diseño de software ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones y sistemas. ¿Qué es el modelo? Representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Se encarga de almacenar y gestionar los datos, así como de implementar las operaciones y reglas que se aplican a estos datos. El modelo puede ser una base de datos o una API, una estructura de datos o cualquier otra forma de almacenamiento de información. Como podemos ver aquí como ejemplo del modelo. Listo, la clase tiene una variable de instancia private llamada text, que es una lista de un objeto tipo text. Esta lista almacena todas las tareas. El constructor de la clase TaskList se encarga de inicializar la lista de tareas como un nuevo objeto de la tipo ArrayList. Esto se hace en el momento de la creación de un objeto TaskList. El método addTask se utiliza para agregar una nueva tarea a la lista de tareas. Recibe como parámetros el ID de la tarea y de su descripción. Dentro del método se crea un nuevo objeto de la clase text y se agrega a la lista de tareas. El método removeText se utiliza para eliminar una tarea de la lista según su ID. Busca la tarea correspondiente utilizando el método getText y se encuentra y se elimina de la lista de tareas, como podemos ver aquí como ejemplo. El método getText se utiliza para obtener una tarea de la lista según su ID. Recorre la lista de tareas y cuando se encuentra una tarea con ID buscando, la devuelve. Si no encuentra ninguna tarea con el ID proporcionado, devuelve null. El método getAllText devuelve la lista completa de todas las tareas almacenadas en una clase TaskList. El método getCompleteText devuelve una lista que contiene todas las tareas complementadas. Aquí es que tiene su estado de completado establecido como true o como verdadero. El método getIncompleteText devuelve una lista que contiene todas las tareas incompletas. Aquí es que tiene su estado de completo establecido como false o como falso. ¿Qué es la vista? Es la parte de la interfaz del usuario que se encarga de la presentación visual de los datos del usuario. La vista recibe la información del modelo y la muestra de manera adecuada, ya sea en formato de texto, gráficos, tablas u otros elementos visuales. La vista no contiene lógica de negocio, sino que se centra únicamente en la representación de los datos. Verifica si la lista de las tareas está vacía usando el método isInt proporcionando la tarea list. Si la lista está vacía, muestra el mensaje no text found en la consola. Si la lista de las tareas no está vacía, muestra el encabezado text en la consola. A continuación, itera sobre cada objeto text en la lista de tareas utilizando un bucle for each para cada tarea. Obtiene su estado de completado utilizando el método isComplete y asegura el resultado en la variable status. Si la tarea está completa, se establece el valor status como X, de lo contrario se establecerá como sin nada, solo los corchetes. Luego muestra una en la consola de tarea ID, obteniendo a través del método getText y la descripción de la tarea obtenida a través del método getDescription. La información se muestra en el siguiente formato: xTaskID igual a corchetes, ID de tarea, descripción igual descripción de tareas. ¿Qué es el controlador? El componente que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Se encarga de recibir las interacciones del usuario a través de la interfaz del usuario y procederlas adecuadamente. El controlador interpreta las acciones del usuario y se actualiza el modelo en consecuencia. También puede actualizar la vista si es necesario. ¿Qué es una API? Son como puertas de comunicación entre partes. Son como interfaces que especifican cómo las diferentes partes pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, el controlador puede solicitar datos específicos del modelo a través de una API y luego utilizar estos datos para actualizar la vista. En términos más sencillos, puedes pensar que una API es como un conjunto de reglas que permite que diferentes componentes de un sistema hablen entre sí de manera organizada.
ayudan a mantener un flujo de comunicación estructurado y permiten que las partes del sistema trabajen juntos de manera más eficiente y coordinada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo interactuaría en un objeto cotidiano, cómo actuaría el modelo, el controlador y el view. El modelo serían los materiales para hacer una receta, el controlador sería la receta, cuánto vamos a poner, cuánto vamos a utilizar, y la vista sería la receta terminada y lista para servir. Muchas gracias.